gracias a todos los organizadores por reunirnos aquí. Vamos ahora a revisar el tema de la trata de personas, que como muy bien se señalaba en el panel anterior, está estrechamente vinculado con la dinámica de migración. Este sí es un problema, claramente sí es un problema muy serio, y en ese sentido nos da mucho gusto que se le dé un espacio importante. Como ustedes saben, implica la cooptación de una persona, el trasladarla y el explotarla de alguna manera. Hablamos entonces de una dinámica que por algunas instancias ha sido considerada una nueva forma de esclavitud de nuestro tiempo. Hablamos entonces también de poblaciones que se encuentran en una condición de exclusión social muy clara, donde se suman una serie de desventajas, ¿verdad? La desventaja de no ser ciudadanos, como ya muy bien mencionaba Judith, como un gran desafío por estar en un lugar muchas veces donde no tienen no son pues de ese país, tienen esa condición de ilegalidad, tienen condiciones de pobreza, de desventajas étnicas, desventajas de género, porque sabemos muchas veces las víctimas son mujeres, enfrentan desventajas de edad. Muchas veces también las víctimas son niños y niñas, en fin, una historia muchas veces de violencia, desgraciadamente, sí es muy clara en las víctimas, sobre todo de explotación sexual, una vida de violencia familiar, que, bueno, precisamente crea toda esta condición para la explotación. Entonces, es muy importante que aquí el foro nos invita a discutir la temática desde la prevención, y creo que eso es muy atinado porque el daño en las personas a partir de la explotación puede ser muy profundo, muy trascendente. Bueno, entonces aquí voy a dejar pues la importancia del tema para pasar a darles la palabra a los expositores. Buenos días a todos. Hace apenas unos días conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. En dicha fecha, la comunidad mundial refrendó de nueva cuenta su convicción de hacer lo necesario para alcanzar la plena igualdad entre mujeres y hombres. A pesar de ello, la sociedad contemporánea está aún muy lejos de ver realizada esa esperanza. Mucho es lo que se ha avanzado en ese trayecto. Lo logrado se lo debemos principalmente al movimiento de las mujeres en favor del reconocimiento de sus derechos jurídicos, pero aún queda mucho por hacer para desmantelar las disparidades patriarcales de poder, modificar normas y patrones culturales discriminatorios y abatir las desigualdades sociales, económicas y tecnológicas que afectan principalmente a las mujeres y que impiden el ejercicio real de los derechos que nuestras leyes les consagran. No existe igualdad posible entre mujeres y hombres mientras miles de mujeres en nuestro país sigan siendo víctimas de la violencia. Mientras las mujeres se sientan inseguras, vivan con temor y perciban amenazas constantes y reales a su libertad e integridad física y emocional. Por eso, garantizar a las mujeres su derecho a una vida libre de violencia es fundamental para hacer efectivo su acceso a otros derechos, como la salud, la educación, el empleo, la participación política, la no discriminación, a vivir libres de cualquier forma de esclavitud, a transitar con libertad, por señalar solo algunos. Y con la extensión y transnacionalización de las redes criminales favorecida por la expansión del comercio y el libre mercado. La trata de seres humanos constituye una forma moderna de esclavitud, con lucrativos beneficios económicos, que tiene una fuerte connotación de género. Los datos disponibles muestran que 2 de cada 3 víctimas identificadas por trata de personas son mujeres y 1 de cada 10 niñas. Es decir, 7 de cada 10 víctimas son mujeres. Sin embargo,
no deja de ser un delito poco estudiado, la mayoría de las veces ocultos por la indiferencia, la doble moral, la corrupción o la impunidad. Se trata de un fenómeno complejo que, al igual que otras violencias, tiene un sustento económico, social y cultural. Se manifiesta de diversas formas. La más identificada es la explotación sexual, seguida del trabajo forzado, y se encuentra vinculado a otros delitos como la extracción y venta de órganos, el tráfico de personas, la extorsión, el secuestro y los llamados delitos cibernéticos. En México, al igual que en otras partes del mundo, es difícil dimensionar la magnitud, alcances y profundidad que la trata de seres humanos tiene en nuestro país. De tal manera que resulta imposible responder con precisión a interrogantes esenciales. ¿Cuántas y quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los traficantes? ¿Cómo operan y qué rutas utilizan? ¿Qué beneficios obtienen? ¿Qué factores promueven la trata de personas? ¿Cuál es la dinámica del fenómeno? ¿Cuáles son sus vínculos con la delincuencia internacional? Sin embargo, el esfuerzo de investigadores y organizaciones ciudadanas que con distintas motivaciones metodológicas y marcos conceptuales han logrado aproximarse al tema, han hecho posible contar con algunos indicios de su tamaño y comportamiento. Por ejemplo, en un estudio pionero sobre la explotación sexual comercial infantil, Elena Zaola desentrañó la complejidad y diversidad del fenómeno, el cual hace referencia a niños y niñas que enfrentan situaciones distintas, ya sea por el tipo de explotación sexual que sufren, por los lugares en donde prestan sus servicios o por la manera en que son reclutados y los procedimientos que se utilizan para retenerlos. El estudio dimensionó en 16,000 el número de víctimas a nivel nacional. Una aproximación reciente es el estudio Trata de Personas, Padrotes, Iniciación y Modus Operandi, que constituye un acercamiento desde la perspectiva de los perpetradores a la trata de mujeres y niñas en la región Puebla-Tlaxcala, ampliamente conocida por ser una zona del país donde existen comunidades rurales dedicadas a reclutar, enganchar y colocar mujeres con fines de explotación sexual. Fenómeno que sucede dentro de una compleja interacción de factores históricos, sociales, económicos y políticos que incidieron en el surgimiento, difusión e incremento del proxenetismo, la estrategia de reclutamiento, el robo o pago de la novia previa seducción y engaño. Por su parte, el diagnóstico de las condiciones de vulnerabilidad que propicia la trata de personas en México, de CEIDAS, señala la alta vulnerabilidad del país frente al fenómeno al ser origen, tránsito y destino de víctimas, fundamentalmente de niñas, niños y mujeres sujetos de explotación sexual y laboral. El año pasado, CEIDAS presentó un índice de vulnerabilidad conformado por diversas variables que se presume se encuentran asociadas al fenómeno. Este índice ubica a Querétaro, Chiapas, Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Veracruz y Tlaxcala como entidades en las que sus poblaciones presentan un mayor riesgo de convertirse en víctimas de trata. Para dar respuesta a este fenómeno sociodelictivo, México ha avanzado en una definición de un marco jurídico programático específico. En noviembre de 2007 se publicó la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, que además de tipificar el delito de acuerdo con la definición planteada en el Protocolo de Palermo, lo penaliza y establece medidas de reparación del daño y de protección a víctimas. La ley promueve también el desarrollo de políticas públicas. Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Penales incluye como delito grave la trata de personas y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada lo incorpora como una de las formas de esta delincuencia. En enero de 2011, apenas hace unos meses, se presentó el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que contiene acciones como la realización de campañas de sensibilización, prevención y denuncia, la elaboración de un diagnóstico nacional, el diseño e implementación de un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, el impulso de un código de conducta con los medios de comunicación que evite la difusión de anuncios que fomenten la trata, así como la celebración de convenios marco con los estados. Sin embargo, se requiere seguir avanzando para cerrar cualquier espacio a la impunidad, sobre todo en aquellas entidades federativas que no cuentan con la tipificación penal de la trata de personas, toda vez que su ausencia
permite que los hechos delictivos de los que ha sido objeto la víctima se denuncien, investiguen y en su caso se sancionen por un delito distinto, generalmente con una menor pena. Desde esta perspectiva, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres realizó, con el apoyo de la doctora Patricia Olamenti, una amplia revisión de la codificación penal en el país para elaborar una propuesta integral de reforma a la legislación penal de los 32 estados, así como a la legislación penal federal, que busque incorporar disposiciones que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia. Se reconoce entonces en este paquete sus derechos como víctimas al incorporar figuras como el feminicidio, la discriminación, el fraude familiar, el incumplimiento de los deberes de subsistencia. Al proponer la modificación de algunos tipos penales como la violación y la trata de personas, agregando la trata equiparada, y al eliminar figuras como el adulterio, el lenocinio que se convierte en trata equiparada, el estupro y el rapto que se convierten en violación. Dicho paquete de reformas hoy se encuentra en el Congreso, en la Cámara de Diputados, presentado y apoyado por 275 diputados federales. Y ya hay estados como el Estado de México y Coahuila que están avanzando en estos procesos de legislación de este paquete. Respecto del procedimiento, la propuesta de reforma incorpora modificaciones a las directrices que regulan el perdón, la reparación del daño, las reglas de interpretación en la ponderación de los derechos de las víctimas, así como la emisión oficiosa de medidas de protección con el objeto de evitar la consumación de un daño mayor e irreparable y garantizar una reparación del daño integral y con perspectiva de género a las víctimas. En total, la propuesta impacta 15 tipos penales mediante la elaboración de 2.863 reformas que adicionan, modifican y derogan las disposiciones legales estatales y federales. Otro paso indispensable es la edificación de una institucionalidad necesaria, programas, servicios y recursos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la trata de seres humanos. En este marco, la CONAVIM viene impulsando la creación de centros de justicia para la mujer como un modelo de atención integral y multiagencial especializado en estas problemáticas. Sin negar la urgencia e importancia de efectuar un diagnóstico nacional sobre la trata de personas, que además de dimensionar el fenómeno permita detectar con oportunidad cuáles son los indicadores precursores o adelantados que favorecen su desarrollo, la CONAVIM va a realizar en este año, con el apoyo de un grupo de investigadores de todo el país, provenientes de las principales instituciones académicas, un estudio a fondo de carácter nacional y multidisciplinario que aborde o se introduzca en el conocimiento de las violencias que se ejercen en contra de las mujeres e identifiquen las relaciones estructurales de desigualdad que las generan. El estudio se propone indagar cómo, en contextos y territorios determinados, la subordinación de género se entrecruza con otras formas de subordinación que producen de manera sistémica la violencia hacia las mujeres y le otorgan expresiones y dinámicas propias. La violencia en general, social, la violencia de género, no es igual en todos lados, no es igual en la frontera norte que en la frontera sur, tiene que ser estudiada en esas especificidades que se construyen a partir de las raíces culturales, el perfil socioeconómico de las regiones y su dinámica evolutiva. Asimismo, deberá explorar si existe alguna interrelación o interacción y de qué tipo entre tales causas estructurales de la violencia de género y la violencia social, entendida esta última en el marco de la creciente criminalidad e inseguridad pública registradas en el país. Finalmente, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, junto con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, la FEVINTRA, ha venido trabajando a lo largo de todo el año pasado en la elaboración de un mecanismo de búsqueda y localización de mujeres, niñas y niños desaparecidos llamado Protocolo Albo, que esperamos pronto sea presentado a las instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aceptado y puesto en operación. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho al licenciado Francisco Salvador.
y nos quedamos con esta reflexión fundamental de la urgencia de la transformación cultural que finalmente nos hace cómplices a todos en la medida en que naturalizamos la violencia contra las mujeres, el uso de las mujeres, y yo agregaría la ausencia de reconocimiento de los niños y las niñas como sujetos de derechos, que son también víctimas de trata por esta naturalización, esta violencia que son objeto. Y bueno, desde luego le agradecemos esta presentación rapidísima de las investigaciones que hay, porque precisamente por tratarse de un fenómeno tan complejo, donde, como muy bien señalaba, hay muchos intereses económicos de por medio, pues nos desafían a trabajar de manera integral para tratar de enfrentarlo. Voy a darle ahora la palabra a la doctora Patricia Olamendi Torres, subsecretaria de Relaciones Exteriores de 2001 a 2005. Gracias, muy amable. Bueno, a mí me gustaría, por supuesto, saludar la presentación de Francisco, pero me gustaría como platicar con ustedes algunos temas que para mí son fundamentales en materia de trata de personas y que creo que como sociedad civil debemos cada día preocuparnos más por lo que sucede en nuestro país. La trata de personas es un delito que destruye a los seres humanos. Es un delito que deja sin posibilidad de defensa a quien la vive. Es un delito que convierte a las personas en mercancía. Es un delito que vulnera los derechos humanos más elementales. Si nosotros estamos conscientes de la magnitud de este delito, quizás eso nos permita tener una mayor participación en la prevención del mismo. Y voy a relatar incluso ejemplos para que nos sirva como de manera más sencilla comprender este fenómeno. La trata de personas no es algo nuevo en México, pero sí es reciente en la agenda social y de justicia en México. No es algo nuevo porque en nuestro país siempre ha existido esas formas de explotación sexual o laboral, pero es reciente porque es hasta el año 2000 que el delito de trata de personas se enmarca en un delito de delincuencia organizada y finalmente nuestro país tiene que asumir compromisos frente a la comunidad internacional. No necesariamente surgió de abajo hacia arriba la preocupación de la trata de personas, a pesar de las voces de muchas organizaciones sobre el fenómeno, sino surgió la preocupación por la presencia y el señalamiento de que México estaba siendo un país señalado por la trata de personas. Y algunos investigadores dicen que México es el quinto país, etcétera. Yo no quisiera tocar esas cifras porque me parece que no tenemos ni siquiera la capacidad real para decir en qué lugar estamos. Lo que sí tiene que quedarnos claro a todas y a todos es que es un problema grave en nuestro país. Es un problema que está en nuestras comunidades, que está ligado a muchas cuestiones culturales y que nos afecta a